Bien, vamos a practicar ahora con estas oraciones el uso de los verbos de preferencia. Recuerda que hay una leve modificación y es que cuando utilizo I, you, we y they, el verbo permanece en su forma original, pero al utilizarlos con she y he le voy a agregar una S. La primera oración dice Richard, tenemos un corazón negro y dice Scary Movie. Para esto voy a primero identificar con cuál pronombre puedo reemplazar a Richard. En este caso es he, porque al hablar de Richard estoy hablando de él. El corazón negro simboliza el verbo de preferencia hate. Al hablar de he, como puedes ver en la tabla al costado, debo agregarle una S al verbo, por lo tanto la respuesta será hates. En el segundo ejercicio hablan de John y Sarah. ¿Por cuál pronombre podría reemplazar a John y Sarah? En este caso sería they, porque estoy hablando de ellos. Luego tengo el símbolo de la manito con el pulgar hacia arriba, lo que indica like. Y voy a mirar en la tabla si debo agregarle una S al verbo de preferencia o no. Como estoy hablando de they, el verbo se queda en su forma original, por lo tanto, la respuesta correcta es like. Luego tengo el ejercicio My sister and I. ¿Por cuál pronombre puedo reemplazar a mi hermana y yo? El pronombre es we. Estoy hablando de nosotras o de nosotros. Luego tengo el corazón rojo, lo que significa love. Voy a mirar si necesito modificar el verbo o no. En el caso de we, el verbo se queda tal cual, por lo tanto la respuesta es love. En el ejercicio 4 tenemos la oración his friend interestelar. ¿Por cuál pronombre puedo reemplazar a su amiga o su amigo? Puedo reemplazarlo por los pronombres she o bien por el pronombre he, porque al hablar de friend no se especifica el género. Por lo tanto puede ser una mujer o un hombre. Luego tengo la mano con el pulgar hacia abajo, lo que representa el verbo de preferencia dislike. Por lo tanto voy a mirar en la tabla si al hablar de she y he necesito agregarle la S o no al verbo. En este caso sí, por lo tanto la respuesta sería dislikes. En el ejercicio 5 tenemos el sujeto our aunt, nuestra tía. ¿Por cuál pronombre lo puedo reemplazar? Por el pronombre she. Bien, tenemos entonces ahora la mano con el pulgar hacia arriba, lo que significa like. Voy a mirar en la tabla si necesito agregarle una S al verbo sí o no al ser utilizado con el pronombre she. En este caso sí lo tengo que incluir, por lo tanto el verbo queda likes. En el ejercicio 6 tengo el pronombre you. Por lo tanto no debo reemplazarlo, se queda igual. Tengo el corazón negro, lo que significa hate, y voy a mirar en la tabla si necesito agregarle una S o no al utilizarlo con el pronombre you. En este caso no se le agrega, por lo tanto lo voy a dejar tal cual, hate. En el ejercicio 7 vemos a Rachel. Rachel se reemplaza por el pronombre she, porque estoy hablando de ella. Luego tengo el corazón rojo, que simboliza el verbo de preferencia love. Voy a mirar en la tabla si al utilizar she necesito agregarle una S al verbo o no. En este caso sí debo hacerlo, por lo tanto la respuesta quedaría loves. Finalmente tengo el sujeto the actors, los actores, lo que voy a reemplazar con el pronombre they. Y tengo la mano con el pulgar hacia abajo, lo que significa dislike. Y vamos a observar si necesito agregarle la S o no al utilizar el pronombre they. En este caso no se hace, por lo tanto la respuesta sería dislike. Este es un ejercicio similar a los que usamos en las guías. En las instrucciones se señala que para completar la letra A debo mirar el símbolo que representa el verbo de preferencia. Para completar la letra D necesito mirar también el símbolo para completar el tipo de película de la que están hablando. La letra B y C se completan con la descripción que me dan de la película. La letra E y la letra F se completan con las estructuras que se dieron en la guía para hablar sobre los actores y actrices y sobre la fecha de estreno.
Veamos entonces este ejemplo. Tenemos a los sujetos Ted and Tracy. En esta guía ya no es suficiente solo mirar el símbolo, también debo identificar al sujeto para saber si le debo agregar una S al verbo o no. Ted y Tracy se reemplazarían por they, porque estoy hablando de ellos. Por lo tanto, no le voy a agregar una S al verbo. Tengo el corazón rojo, lo que significa love. Esa es la respuesta. Ted and Tracy love rush hour because it's very... Y ahora necesito saber qué adjetivos voy a utilizar para completar el ejercicio mirando la descripción de la película. Dice que es una película que te generará sentimientos intensos. Ese adjetivo es exciting. También dice que te hará reír. Ese adjetivo sería funny. Luego, para completar la letra D, voy a mirar el símbolo del tipo de película de la que me están hablando. En este caso, es an action movie. Le voy a agregar una N a la letra A porque action movie se dice an action movie. Todos los demás tipos de películas se utilizan solamente con A. Luego, para completar la letra E y especificar a los actores que actúan en la película, utilizaré el verbo gerundio starring. Y finalmente, para hablar sobre la fecha de estreno de la película, completaré la frase. En este caso, solamente falta it. Y aquí tengo la oración completa entonces, que sería Ted and Tracy love rush hour because it's very exciting and funny. It's an action movie starring Jackie Chan and Chris Tucker. It was released in 1988. Veamos otro ejemplo. Tenemos al sujeto Lily. Lily puede ser reemplazado por el pronombre she, porque estamos hablando de ella. Por lo tanto, ya sé que al verbo de preferencia que voy a utilizar le debo agregar una S, porque she y he utilizan una S en el verbo. Tengo el símbolo de la mano con el pulgar hacia arriba, lo que significa like, y al utilizarlo con Lily lo transformaré en likes. Entonces tenemos Lily likes A Walk to Remember because it's very... Y ahora voy a mirar la descripción de la película que dice que te provocará deseos de llorar. Eso significa que es moving y que está llena de romance. Eso significa que es romantic. Recuerda que vamos a utilizar solamente los adjetivos que te dimos en la clase anterior. Luego necesito saber qué tipo de película es para completar la letra D. Me aparecen dos corazones, lo que simboliza a romantic comedy. It's a romantic comedy. Luego me dice que los actores son Mandy Moore y Shane West, para lo que utilizaré en la letra E el verbo gerundio starring. Y finalmente voy a completar la frase para decir cuál fue la fecha de estreno de esta película. En el caso anterior faltaba it, pero en este caso falta was released. Me quedaría la oración entonces, Lily likes A Walk to Remember because it's very moving and romantic. It's a romantic comedy starring Mandy Moore and Shane West. It was released in 2002.